Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí en la presentación de ya mi tercer libro, Breve Historia del Ejército Rojo, que junto con los otros dos, ¿no? La breve historia de Caballeros de Santiago y el Ejército Nazi, sobre todo con este segundo, con el Ejército Nazi, pues creo que hace una buena pareja y que es un buen complemento el uno del otro. Y la verdad es que tuve bastante suerte en este caso con Nautilus y sobre todo con Martín, que fue con el que he tenido la suerte de montarlos, de tener esos dos títulos, ¿no? Y de poder hacer el uno a continuación del otro y hacer cosas que creo que pueden hacer que se entienda mejor tanto el periodo como el otro y vayan un poco a la par. Entonces, el Ejército Rojo, el ejército soviético, básicamente empieza justo en la Revolución Rusa, la famosa Revolución de Octubre, noviembre para nosotros, con el tema de las fechas. Y la verdad es que es un ejército bastante curioso, o sea, es una contradicción en sí misma, porque los propios comunistas, desde el primer momento, desde momentos previos, estamos hablando de la guerra con Japón y de la Primera Guerra Mundial, están todo el rato, todos los agentes infiltrados comunistas y bolcheviques dentro del ejército están tratando todo el rato de convencer a la gente de que el ejército es una cosa completamente innecesaria, que es un elemento burgués, un elemento capitalista, un elemento que sirve al zar, ¿no? y a las grandes familias para mantener controlado al Estado ruso, al imperio, y que lo que hay que hacer es acabar con la lucha entre los soldados, ¿no? Y hacer la lucha de clases y acabar con lo que es el ejército propiamente dicho. Entonces, la verdad es que es bastante curioso el cómo, en cuanto se ven en el poder, se ven teniendo el control de los soviets, justo inmediatamente después de la revolución, asignan a Trotsky al mando de no sabemos muy bien qué, porque la verdad es que las unidades que quedan son muy pocas. Han echado o han disuelto a la mayor parte de los regimientos que les quedaban. Los pocos regimientos que aguantan están enfrentándose con los alemanes y además están quedando machacados. Y entonces es como, ¿qué vamos a hacer? Una milicia, y es el momento en el que Trotsky dice, no, aquí lo que hace falta es recuperar el ejército, porque encima se están levantando unidades propias nuestras que van a ser los blancos, que van a tratar de cargarse el gobierno soviético desde dentro. Además tenemos a los finlandeses, tenemos a los ucranianos, tenemos a los propios aliados que en breve también van a empezar a atacar desde distintos puntos a las repúblicas soviéticas. Entonces lo que necesitamos es recuperar un ejército y volver otra vez. Y entonces se crea una campaña completa con todos los comisarios políticos para donde digo, el famoso cabalgar contradicciones, que no es precisamente algo nuevo ni moderno, de aquí lo que hace falta es un ejército profesional, y si lo que necesitamos son oficiales y lo que necesitamos es un mando, cojamos a los que saben mandar y los reinstauramos a sus puestos. Y me da igual que sean nobles, que sean mencheviques, que sean socialistas, que sean... Les asignamos un comisario político que les diga lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, que ese es uno de los grandes problemas que va a tener el ejército soviético desde el primer momento, el tema de la duplicidad en cuestión de todo lo que es el mando. Y vamos a tratar de mantener el control político y militar de todo esto. La verdad es que es bastante curioso cómo lo van consiguiendo, van luchando y van enfrentándose. La verdad es que en un primer momento, de una forma bastante
problemática. Pero bueno, al final van metiendo más tropas, van consiguiendo reclutar a más gente. El armamento lo van consiguiendo, van vendiendo todo lo que buenamente pueden y van consiguiendo armamento de unos sitios y de otros, excedentes de guerra. El tema de la uniformidad ni está ni se le espera, por supuestísimo. Y pues eso, hasta que se termina todo lo que es el periodo de la guerra civil y de las invasiones de todos los ejércitos aliados que les están invadiendo por todas partes, o sea, porque la verdad es que ese periodo es un periodo tremendamente interesante y bastante desconocido por parte nuestra. El que ingleses, franceses, desconocido japoneses, interesadamente. por supuesto, porque claro, en ese momento se supone que se ha terminado la guerra, la Primera Guerra Mundial, Claro. pero es una continuación clarísima de la Primera Guerra Mundial en territorio ruso, en territorio soviético, para evitar que un gobierno comunista se imponga dentro de lo que es el antiguo imperio ruso. O sea, y es un tema totalmente interesado, por supuesto. Porque, claro, no solamente todas las grandes potencias meten en mano, sino que es que además luego no consiguen. También es verdad que las condiciones son complicadísimas y mantener unas fuerzas destacadas allí durante tiempo, pues la verdad es que tienen todas las de perder. O sea, porque no controlan más que un par de puertos, la logística es horrible, hay que mandarlo todo a través de conexiones navales. Claro, los rusos en ese aspecto cuentan con el factor del suelo, el factor de la cantidad de tropas y al final, por puro número, simple y llanamente terminan imponiéndose. O sea, una vez eso se ha terminado, también consiguen ir venciendo a los distintos ejércitos blancos que se les van poniendo por medio, aunque hay muchos a los que les cuesta bastante. De hecho, una cosa muy interesante con todo lo que tenemos a día de hoy es todo el tema de todos los conflictos que estallan en la zona de Ucrania, porque la mayor parte de los ucranianos van a apoyar a los ejércitos blancos en contra de los ejércitos comunistas, de los ejércitos rojos. O sea, que no es una cosa de hoy precisamente el que estén peleándose en esa misma zona casi un siglo después. O sea, no. Y bueno, una vez todo eso superado, lo que hacen es que quitamos a Trotsky, que es el que, digamos, ha conseguido que todo esto quede más o menos estructurado y se mantenga, y empezamos a poner a alguien que sea un verdadero militar, que sepa de temas militares y que estructure bien todo el tema del Ejército Rojo, que ese va a ser Frunze, Mijaíl Frunze. El problema de Frunze es que va a morir muy pronto, no va a darle tiempo prácticamente a nada, salvo a dar lo que son las premisas, o sea, la estructura básica, que luego va a seguirse. O sea, va a montar lo que es casi una década, casi 15 años, de lo que es la estructura del Ejército Rojo. Va a estar en base a lo que Frunze ha montado, a sus teorías y a todo lo que él ha ido proponiendo. El tema está en que él, si creemos en las teorías de la conspiración, ¿no?, se lo quitan de en medio, o si no, pues tiene un mal día el doctor que estaba en quirófano, porque se suponía que era una intervención que no iba a tener ningún tipo de problema, pero al final se les queda. Y entonces el ejército vuelve otra vez a quedar en manos de los políticos. De hecho, el que surge en esos momentos va a ser Stalin, que va rápidamente, tanto desde mediados de los años 20 hasta que se termine todo la posguerra, ¿no?, va a ser él el que haga, deshaga, monte y desmonte todo dentro del Ejército Rojo. Y va a hacer que todo quede vinculado tanto al Politburó como a los grandes jerarcas. Y él va a ser el que va a decir absolutamente todo. De hecho,
uno de los grandes problemas que va a tener el ejército en ese momento va a ser, justo en los años 30, el tema de la Gran Purga, también bastante conocida dentro de un orden por casi todos, en el cual lo que va a hacer es quitarse a casi todos los altos mandos, a prácticamente todo lo que es el Estado Mayor, todos los mariscales, todos los que quedaban, todos los héroes de la guerra civil. Todo lo que quedaba de época de Trotsky, que él sospecha que algunos incluso podrían todavía seguir teniendo ciertas afinidades con su antiguo comandante en jefe, el cual ahora se ha convertido en un enemigo del Estado, porque se ha convertido en un enemigo personal de Stalin, pues por si acaso vamos a quitárnoslos a todos de en medio, lo cual redunda en que todo lo que estaba el ejército soviético desarrollando en esos momentos, que es que se está convirtiendo en un ejército moderno. Curiosamente, porque claro, no vienen de no tener absolutamente nada. Entonces, lo que están haciendo es coger todas las novedades y todo, pues el arma acorazada, el tener todo el tema del transporte motor, se están quitando todo el tema del uso de caballería, y están pasando todo a tema de camiones. El tema del uso de la aviación, y además, como en los años 20 han tenido una gran vinculación con Alemania, que eso lo comentamos en el otro libro, en el del ejército nazi, los nazis se han entrenado en la Unión Soviética debido a todas las limitaciones que tenían con Versalles, pues los soviéticos están a la orden del día de todas las novedades en cuanto al tema del uso de carros de combate, el apoyo a tierra con respecto a la aviación, el tema de las unidades de señales, todas las cosas que los alemanes van a meter, pues los rusos también van a meterlas prácticamente a la vez. El problema está en que no tienen un ejército tan grande y una extensión de terreno que cubrir tan enorme que les va a costar mucho más tiempo que a los alemanes. Claro, los alemanes en ese aspecto van a ir muy centrados en los países a por los que van. En un inicio, como se suponía que no querían atacar a los aliados, pues al menos oficialmente. Y en este caso los rusos lo que van a hacer es decir, no, nuestros enemigos a futuro van a ser los alemanes, con lo cual nos lo vamos a tomar con más tiempo, pero vamos a hacerlo bien, aunque bastante más lento en ese aspecto. Otra cosa también bastante curiosa y bastante interesante es el tema del empleo de las minorías, de todas las minorías étnicas dentro del Ejército Rojo. Como sabemos, la Unión Soviética es una amalgama enorme de territorios, de países, de distintas etnias, culturas, o sea, y el ejército ruso, el ejército imperial, se ha caracterizado por ser un ejército eminentemente eslavo, ortodoxo, clarísimamente, con alguna unidad de apoyo de otros tipos. Y el ejército soviético va a ser prácticamente un calco, es decir, el 80% prácticamente, entre el 80 y el 90%, según el periodo del que estemos hablando, va a seguir siendo eslavos, es decir, rusos, bielorrusos y ucranianos, apoyados en ciertas medidas, sobre todo en algunos puntos, en la que son las unidades no combatientes, principalmente, por todas las otras etnias, tanto las turcas, chinas, mongolas, tal, salvo algunas excepciones, que esas van a servir sobre todo de cara a la propaganda del ejército, de que, claro, somos un ejército comunista, somos un ejército socialista, somos un ejército que engloba, ¿no?, y agrupa absolutamente a todos,
Con lo cual, pues tenemos nuestras unidades de élite siberianas, por ejemplo, o tenemos a nuestras unidades maravillosas de caballería kazaca, que la caballería en aquella época ya está de vuelta, pero los tenemos, o tenemos a las unidades cosacas, pero eso sobre todo es más por un tema de vistosidad y de que quede bonito de cara a la foto y a la galería, que realmente por un tema de combate. Y en cuanto a esto, otra cosa que también va a ser bastante interesante es todo el tema de la introducción de la mujer dentro del panorama militar. Porque claro, públicamente una de las primeras cosas que hacen es decir que las mujeres, obviamente, son exactamente iguales a los hombres, van a ser reclutadas igual que los hombres y tal, pero luego la realidad va a ser completamente diferente, salvo unidades muy concretas, que la mayoría de ellas van a desarrollarse sobre todo en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, como las famosas brujas de la noche, ¿no? O algunas unidades de francotiradoras y demás. La mujer va a quedar relegada a las mismas posiciones que en el resto de ejércitos, es decir, sobre todo va a estar o en apoyo en cuestión de tema fábricas, tema conductoras, va a estar también en muchos temas de pilotos, que eso la verdad es que es bastante novedoso, pese a todo, pero bueno, sobre todo de temas de transporte. Pero no van a estar dedicadas prácticamente, salvo para las fotos, a unidades de lo que es realmente de combate. Y van a estar bastante limitadas, o sea, nunca van a superar el 10-15% de lo que son las fuerzas de combate totales de la Unión Soviética. O sea, eso está bastante curioso. Ya hemos hablado de que durante todo este primer periodo, hasta bien pasada la Segunda Guerra Mundial, va a existir un doble mando, político y militar. En un primer momento, el político va a ser el que imponga su opinión sobre el militar, pero a partir de Frunze va a ser al revés. Se supone que va a ser el militar el que va a predominar y el político lo único que va a hacer es actuar como consejero o en casos en los que claramente se esté violando o se esté atentando contra los dictados del partido. También es verdad que en momentos determinados, sobre todo en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, cuando los mandos van a quedar separados de sus unidades, o incluso va a haber unidades que se van a quedar rápidamente sin mandos, por el tema de que todavía se va a luchar con los mandos al frente, y los rusos en ese aspecto van a ser bastante valientes y van a ir delante de las tropas, claro, van a morir, con lo cual las tropas van a quedar directamente bajo el cargo del oficial político. Y los oficiales políticos, su forma de mandar va a ser simple y llanamente, la orden es: me toman esa colina y me toman esa colina. O sea, nada de sutilezas de por la derecha, por la izquierda o lo hacemos mañana. No, me la toman. Y si mueren 50, pues mueren 50. Y si mueren el 75%, pues muere el 75%. Pero ya hemos tomado la colina. O sea, en ese aspecto van a montar lo que es la gran estrategia rusa, que ya ven de los tiempos imperiales, que es el famoso rodillo humano que conoció Napoleón, ¿no? Los rusos son capaces de poner en batalla mucha más gente, muchas más tropas, y aunque la calidad hombre a hombre, ¿no? Y sobre todo del equipo no sea tan buena o no sea equivalente a la que pueda poner yo, claro, un 3-1, un 4-1, pues al final te superan simplemente por mero número. También es verdad que en los años 30 los soviéticos van a ser capaces de elaborar una serie de planes que van a estar en mitad entre la parte estratégica y la parte táctica.
y van a crear lo que es el nivel operacional, y de ahí van a sacar o van a desarrollar lo que son las operaciones en profundidad, que las van a terminar desarrollando a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo las van a intentar aplicar a futuro durante todo el periodo de la Guerra Fría, que son operaciones en las cuales cada vez van a poder operar a más distancia de sus mandos, a más distancia de sus puntos de acción, con tema de paracaidistas, con tema de envío de tropas a larga distancia, transportes de muy largo recorrido, acompañamiento de unidades con vehículos de apoyo que van a ser prácticamente blindados, pero van a ser para apoyo a la infantería. Y sobre todo, una de las cosas que va a caracterizar la última fase de la Segunda Guerra Mundial y todo el periodo posterior va a ser el uso masivo, pero auténticamente masivo, o sea, la gente se va a quedar flipada con el tema de la artillería. El cómo utilizan la artillería por saturación contra cualquier cosa. O sea, en vez de utilizar el sistema alemán o el sistema americano de poner, ¿no?, donde pongo el ojo pongo la bala, es no, yo disparo 1000 balas. Alguna dará. Todo lo de alrededor también, pero alguna da. Es una forma un poquito distinta de hacer las cosas, pero bueno, ellos son así. Luego, una de las características más importantes o interesantes que tiene el Ejército Rojo per se es cómo va a estar estructurado. Aparte de las 3 armas básicas: tierra, que es el Ejército Rojo propiamente dicho, que es todos los temas de infantería; la marina, que va a estar bastante limitada, va a tener sobre todo naves bastante viejas, bastante obsoletas, salvo las nuevas que van a irse introduciendo, que casi todas, debido también a toda la relación que van a tener con la Alemania de los años 20, van a estar sobre todo relacionadas o con barcos de pequeño calado para protección de los ríos, que en Rusia hay un montón de ríos y es una de las cosas que más les va a preocupar, todo el tema de la defensa de sus ríos, y las costas, que las van a proteger con submarinos, igual que Alemania. Lo que pasa es que en vez de utilizarlos al ataque, ellos los van a utilizar sobre todo como defensa costera, para evitar que nadie se pueda acercar a sus costas, y para mantener, digamos, las líneas de comunicación en este caso, con los aliados. Pero las unidades grandes van a brillar por su ausencia en casi todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. No así en la Guerra Fría, que ya vamos a entrar en lo que es la construcción de unidades grandes, pero sobre todo por tema de prestigio, frente a la Marina británica, frente a la Marina de los Estados Unidos, que pasan a ser las nuevas, ¿no?, los nuevos enemigos contra los que nos tenemos que enfrentar. Capitalistas, pues los rusos vamos a tener que hacer barcos más grandes, más potentes, más poderosos, y empiezan a fabricar superbarcos que realmente ya están obsoletos casi en el momento de su botadura, porque se dedican a crear monstruosos acorazados y sobre todo muy poquitos pero gigantescos portaaviones, en comparación con todo el tema de los portaaviones que tienen sobre todo los norteamericanos, ¿no? Tenemos también la aviación, y esas, digamos, son las 3 armas principales, pero aparte los soviéticos van a decidir separar, por un lado, a la defensa aérea, que va a ser una rama completamente independiente y separada, no así como en el resto de ejércitos,
que normalmente hay unidades especialistas de defensa antiaérea dentro de cada una de las distintas armas, los soviéticos van a optar por tener su propia defensa aérea a nivel nacional, que va a encargarse de la defensa de todo el país, pero eso lo van a introducir a partir de la Segunda Guerra Mundial. La fuerza de misiles estratégicos, como fuerza ofensiva, en el momento en el que desarrollan la bomba atómica, lo primero que van a hacer en cuanto se encargan de coger a unos cuantos científicos alemanes es a continuar todo el proyecto de las V1, las V2, meterles bombas atómicas y estar preparados para la posible Tercera Guerra Mundial. Y de ahí sale el ejército de la fuerza de misiles, que va a estar completamente separado y una rama completamente aparte del resto de las del Ejército Rojo. Por otro lado, van a contar con una inteligencia militar específica y propia, cosa también bastante distinta al resto de ejércitos, que casi todos suelen tener una inteligencia de la Marina, una inteligencia del Ejército, una inteligencia de la aviación. En este caso, los soviéticos van a unirlas todas y van a decir, no, queremos una inteligencia militar completa, separada, y van a crear sus propias unidades de inteligencia. Y luego, una serie de unidades que podríamos llamarlas de fuerzas especiales, que son las Spetsnaz, que van a dedicarse a tareas concretas, puntuales. Pues me imagino que casi todos sabréis algunas de las cosas, pues, defensa de los Juegos Olímpicos en Moscú, en temas de protección, por ejemplo, en Cuba, durante la crisis de los misiles, en Afganistán, ¿no? Durante la invasión, pues son los que se encargan de encabezar todo el tema de la invasión y de descabezar a todo pues tanto al presidente como a todos los grandes líderes afganos, para que no haya una respuesta coordinada desde el primer momento. Y luego, por otro lado, tenemos ciertos servicios que, pese a no ser estrictamente militares, sí se encuentran militarizados prácticamente desde el primer momento, como por ejemplo el KGB o la NKVD, que podríamos considerarlos más bien policiales, una especie de temas, pues, policía especial, tal, pero van a tener sus propias unidades militares y que van a luchar y van a combatir al mismo nivel, e incluso muchos de ellos van a tener mejor equipo e incluso mejores condiciones que muchas de las tropas de línea del Ejército Rojo. O sea, en ese aspecto van a ser de lo mejor que vayan a tener en muchos de los frentes de batalla. También dentro de las Spetsnaz, de las que hemos hablado antes, tenemos distintos grupos. El más famoso es el grupo Alfa, que va a estar combatiendo al nivel de los boinas verdes, de las fuerzas especiales de casi cualquier otro país, y además de tú a tú en casi todos los frentes. Van a estar en Corea, van a estar en Vietnam, van a estar en Afganistán, o sea, en toda la Guerra Fría van a estar en muchas de las situaciones de conflicto en África. Algunas veces oficialmente protegiendo a personalidades, quitándose de en medio a líderes enemigos, combatiendo lo que es de tú a tú contra las fuerzas especiales enemigas, y en otras van a estar en misiones completamente encubiertas, que hasta hace relativamente poco, cuando pasaron los años suficientes y se abrieron los archivos, no se sabía que realmente estuvieran, ¿no?, este tipo de misiones o estas unidades desplegadas en los lugares en los que a día de hoy sabemos que sí estaban. O sea, la verdad es que eso es bastante curioso. Con respecto, por ejemplo, al uniforme, pues la verdad es que es bastante la evolución
del casi un siglo que dura, ¿no?, la andadura del Ejército Rojo, es bastante curioso, porque empiezan prácticamente con ropa civil de andar por casa, con unos indicativos de unos parches, ¿no?, y unos símbolos rojos, no puede ser de otro color, en las mangas, unos parchecitos para indicar que son soldados del ejército, y unas marcas dentro de ese parche para indicar el rango, pero no dejan de ser camaradas, con lo cual en ese momento además se tienen que discutir las órdenes, se tienen que poner unos de acuerdo con otros, hay votaciones, la cosa no termina de funcionar demasiado bien, hasta que Trotsky mete mano y dice, no, aquí lo que necesitamos es que las unidades vuelvan a tener los uniformes, aunque sean los uniformes imperiales, les quitamos toda la simbología, ¿no?, del águila y todo lo demás, y retomamos, le ponemos una estrella roja de 5 puntas y tiramos para adelante. Luego pasan por un periodo que es todo el tema de los años 20, una vez pasada la guerra civil, que la verdad es que es una auténtica maravilla. La cantidad de ideas, de modelos, o sea, tropas que van absolutamente de pies a cabeza vestidas de rojo vermellón. O sea, tropas de combate vestidas de rojo, de arriba abajo. El tema de los gorros, los famosos gorros en punta, terminados completamente en punta, con las orejeras, que dices, pero ¿dónde van estos buenos hombres, no? En pleno siglo XX, ¿no? Ya con unos cascos de este estilo, que se supone que ya son decimonónicos, empiezan a tener un poco también de control con el tema de tanto las telas, el tema del uso de los distintos tipos de protección, sobre todo contra el frío, porque lógicamente eso es una de las cosas que más problema tiene el Ejército Rojo, el proteger contra el frío a sus tropas. El tema del casco, todas las formas distintas de casco, porque claro, hasta ese momento han estado tirando de todos los cascos y de todos los restos de todos los ejércitos de Europa. Hay una mezcla brutal. Entonces, hasta que consiguen llegar a ese momento en el que dicen, no, nuestro casco va a ser único y va a ser de esta forma concreta y específica, que no se va a parecer a ninguno de los cascos, porque vamos a tener nuestro propio color y nuestros propios sistemas, que la verdad se las trae, hasta ya en plena Segunda Guerra Mundial, todo el desarrollo de las famosas unidades, pues, de la Guardia, con todos los emblemas, los entorchados, la vuelta a poner otra vez todos las condecoraciones, el tema de ponerles otra vez a todos los oficiales todas sus marcas de que sí, vale, son camaradas, pero es un general. Le vamos a poner entorchados, le vamos a poner medallas, le vamos a poner dorados. Y además a los rusos les encantan los dorados, así que vamos a ponerle muchos dorados para que se vea muy bien que es un jefe. Y más dorados, y más medallas, y aún más medallas, y unas cuantas estrellas rojas, por si acaso, que se vea bien que somos soviéticos. Una de las características más interesantes de ese periodo va a ser sobre todo la famosa gorra de plato que van a tener todos los oficiales soviéticos, que es la gorra triple tamaño, o sea... Son muy cabezones igual. Pero vamos, van a ser unas gorras de plato enormes en comparación con todas las gorras del resto de ejércitos. La verdad es que van a ser bastante curiosas en ese aspecto. Y otra cosa que también va a ser bastante interesante es todo el tema del equipamiento. Claro, durante todo el primer periodo, toda la guerra civil, los años 20, hasta casi el estallido de la Segunda Guerra Mundial, va a ser una mezcla totalmente heterogénea de equipos, de cosas que la gente se trae de su casa, de mezcla de restos de otros ejércitos, de remanentes,
lo que va quedando del ejército imperial, que les vamos a añadir cosas que nos han dado nuestros amigos, por un lado los alemanes, por otro lado los polacos, a los cuales nos hemos comido, por otro lado los territorios que nos han ido cediendo, por otro lado lo que hemos conseguido de Finlandia, por otro lado lo que nos pasan los turcos. Entonces va a ser una mezcla bastante heterogénea de equipamiento, hasta que finalmente van a empezar, a partir de ya el estallido de lo que es su gran guerra patria, a utilizar sobre todo el equipo americano y el equipo británico, que les va a llegar en cantidades ingentes, sobre todo lo que es tema zapatos, cuero, cartucheras, correaje y tal, les va a llegar en cantidades ingentes, y sobre todo comida también, muchísima comida. De hecho, una de las cosas que más agradecen los soviéticos es todo el tema de todos los vehículos, todos los jeeps, todos los camiones que les llegan cargados hasta los topes de equipo con una estrellita blanca, lo cual es perfecto porque lo único que tengo que hacer es pintar la estrellita de rojo y que tire para adelante. Ya es nuestro. Y no, si el camión está clarísimo, es del ejército rojo. Oiga, pero ahí pone... No, da igual. Aunque ponga Jaguar, aunque ponga Bentley, aunque ponga... Eso da lo mismo. Este es del ejército rojo. Y la verdad es que durante la Segunda Guerra Mundial van a tirar muchísimo de todos los elementos y todas las cosas que les van a echar los aliados, que les van a mandar a través de los puertos. Que los alemanes se van a ver completamente incapaces de cortar el suministro, porque los rusos lo que tienen es muchísima cantidad de tropas, como os he hablado antes, pero mal equipadas. Y lo que van a tener es una enorme cantidad de tropas perfectamente equipadas, con lo cual van a poder enfrentarse y van a poder frenar a los ejércitos alemanes, que no van a poder seguir avanzando, incluso van a tener que empezar a retroceder. Y ya cuando se abre el segundo frente con las propias fuerzas americanas, tanto en África, ¿no?, como en Normandía después, o sea, está ya todo el pescado vendido. Está clarísimo que los alemanes no tienen absolutamente nada que hacer. Con respecto al tema del armamento, pues poco más de lo mismo. Por un lado, todo el armamento que van reutilizando de periodos anteriores, pero en este aspecto la verdad es que todos, me imagino, estamos familiarizados con que los soviéticos sí son unos grandes técnicos y unos grandes creadores de armamento. Me imagino que todo el mundo ha oído hablar del fusil de asalto Kalashnikov, que se sigue utilizando a día de hoy de forma masiva. O sea, está considerado uno de los mejores fusiles de asalto de todos los tiempos. Como, por ejemplo, los aviones, pues, los MiG, también, de lo mejor, ¿no?, en cada momento, y además han ido mejorando y han ido implementando las distintas versiones de los distintos MiG, poniéndose a la par con respecto, incluso superando a sus contrapartidas, los F-18, los Harriers, ¿no?, los 35, los MiG, el MiG-19, el MiG-21, el MiG-30, tal, o sea, los carros de combate, el T-34, todo el que le guste la Segunda Guerra Mundial, o sea, sabe perfectamente que el T-34 no es que fuera mejor que los tanques alemanes, pero tenía unas capacidades y sobre todo unas cantidades que podía perfectamente combatir de tú a tú con prácticamente cualquier cosa que le echasen los alemanes encima, salvo algunos muy concretos, pues, tipo el Tigre, pero vamos, de esos había relativamente muy poquitos, con lo cual los rusos, la verdad es que en ese aspecto no tenían ningún problema. Y hay muchísimas armas, o sea,
una de las más famosas es el fusil que han utilizado los rusos de siempre, el famoso Mosin Nagant, que lo dejaron de usar hace relativamente poco, en términos relativos, pero vamos, era un arma, pues básicamente como el Mauser o como el Zedme, o sea, son armas que han marcado una época, un antes y un después, tanto por su durabilidad como por su forma de acierto, o sea, que eran capaces de hacer prácticamente cualquier cosa con ellos. Y bueno, no sé si me estoy dejando alguna cosa o alguna que quieras, Martín, añadir o que incluir. Y realmente el libro habla por sí solo, porque realmente es un libro brillante, que yo no puedo más que recomendar, como el resto de las obras de Vicente. Este especialmente me ha gustado mucho a mí personalmente, como lo ha analizado, de un tema que es bien complicado, justamente porque somos occidentales y la visión que tenemos en Occidente de todo lo que pasó en el otro lado siempre es parcial. Bueno, sigue siendo parcial a día de hoy. Sí. Es decir, son dos mundos y son dos mundos complejos y la información que nos llega siempre está obviamente tamizada por una serie de intereses, justamente porque somos occidentales, ¿no? Él, por ejemplo, ponía el caso de la intervención. La guerra civil prácticamente no se conoce aquí y fueron 5 años y medio donde la URSS es realmente, bueno, como son comunistas no podemos decir que fuera un milagro, pero realmente fue un milagro que sobreviviera, porque era totalmente, o sea, las posibilidades eran de 1 contra 500 prácticamente. Es decir, él la ha explicado como Trotsky, y lo explica muy bien en el libro, montó el Ejército Rojo, o los restos, obviamente, de todo eso se ve en Doctor Zhivago, que es una película que se rodó en Soria, por cierto. También la pintaron de rojo, Soria. Es curioso que la vida me llevó a la casa que compró la hija de Chaplin aquí en Madrid con el dinero que ganó en Doctor Zhivago, así que está relacionado con mi vida particular, que está en María de Molina, enfrente de donde tenía la casa de Lola Flores. El caso, por ejemplo, de la guerra civil es algo que se conoce muy, muy mal. Es decir, hasta los japoneses invadieron Siberia, es decir, y los norteamericanos invadieron también Siberia, es decir, hubo tropas norteamericanas destacadas. Sí. No sé si llegaron a Irkutsk o... Sí, ¿no? Y es que es eso, llegaron todos los aliados. Fue lo que luego ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que participó España con la famosa División Azul también, es decir, todos a por los rusos. Los rusos, yo es que tengo sangre rusa y mi aspecto es bastante ruso, ruso-alemán, porque soy una mezcla. Los rusos tienen una visión de Occidente que va más, que es previa a todo el tema de la revolución. Es decir, permanentemente se han sentido de alguna manera atacados desde Napoleón y mucho antes. Es decir, es una tierra que ha sufrido muchísimo. Eso se puede ver, os recomiendo, no sé si habéis visto esta miniserie Chernóbil, que es una maravilla, que yo odio las series, pero eso no puedo más que recomendarlo. Es una miniserie, son 5, pero en la serie se ven y hay momentos en que ellos hablan, porque en todo lo de Chernóbil participó el vicepresidente, la mano derecha, Servina se llamaba, la mano derecha de Gorbachev, para que veáis cómo son los rusos, que no se parecen en nada a nuestros políticos, en nada. Este tío murió de cáncer después porque fue allí a ver qué es lo que pasaba y a dar las órdenes y tal, y murió a los 5 años porque murió contaminado de cáncer. Y hay una serie de reflexiones sobre el sufrimiento de la nación rusa en esa serie que se hacen. Y son muy, muy Tolstoy, muy Dostoyevsky, muy gran novela, con mucho peso filosófico, ¿no? Es decir, el pueblo ruso está hecho para sufrir, y ha sufrido durante 1000 años desde la fundación del pueblo ruso, ¿no? Entonces, toda esa carga de sufrimiento la arrastra al pueblo ruso en cada una de las cosas, de las etapas históricas, ¿no? Y la revolución no es
un caso aparte, ¿no? Marx hizo la teoría que explica en El Capital pensando no en Rusia, sino en Alemania, en Francia o en Inglaterra, en democracias maduras. Pero la historia siempre es así, y es curioso, y es lo fascinante de la historia. Es decir, la historia pasa de una forma totalmente inesperada. Ocurren las cosas, pero ocurren de una forma que no tiene nada que ver. Y Rusia no estaba preparada para esto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, cómo cuenta él cómo se hizo el Ejército Rojo es algo realmente digno de estudio, y es casi milagroso, ¿no? Es decir, cómo lograron sobreponerse a esa invasión y cómo lograron hacer un ejército, digamos, con el que sostener la revolución, porque la revolución siempre ha estado... de hecho, Trotsky, y en eso se diferencia de la forma stalinista o de otras formas comunistas, defendía que la revolución solamente podía existir si se expandía por el resto del mundo. Sí, es decir, la revolución iba a morir, sí, y es lo que finalmente ocurrió 70 años después. Bueno, no quiero chupar cámara, porque él es la gran Krasnoya, lo voy a decir. Pero es totalmente cierto. Es la gran pelea de si la revolución se tiene que expandir al mundo, o si es mejor quedarnos centrados y concentrados en nosotros mismos y que vengan. Que es la gran pelea entre... Él, como ha tratado también el tema nazi, claro, es casi también milagroso cómo el ejército soviético logra contener la marea, porque Vicente ha hablado de los suministros norteamericanos e ingleses por el puerto de Murmansk, fundamentalmente. Claro, era mucho mejor para los ingleses y los norteamericanos que murieran los rusos. Es decir, claro, vamos a darles todo el equipo para que no mueran nuestros muchachos. Claro. No es un problema de amor a la humanidad. No, en absoluto. El propio Adolf Hitler fue financiado y aupado por capitales occidentales con la idea de machacar a los rusos. Así que a eso me refiero, que no es un problema de paranoia, es algo real. Y lo estamos viviendo a día de hoy. No quiero entrar en el tema, pero a Gorbachev le hicieron todo tipo de promesas, de las cuales no se cumplió ninguna. Es decir, que te vamos a terminar poniendo un misil en el patio de tu casa. Me gustaría ver cómo reaccionaría Estados Unidos si le ponen un misil en Texas. Claro, una batería de misiles ahí en Monterrey o donde fuera. Así reaccionó Kennedy, supuestamente el más pacífico de todos, cuando la crisis en Cuba, ¿no? La famosa crisis. Es decir, es realmente es una novela lo que ha escrito Vicente, porque es realmente apasionante la propia historia del siglo XX a través de los ojos de los rusos, ¿no? Es decir, es una... Claro. El tema ha sido fundamentalmente ese, el tratar de alejarme en lo posible de todas las fuentes y de la forma historiográfica habitual que tenemos aquí en Europa y en Occidente, las fuentes americanas, las fuentes inglesas, y el tratar de coger sobre todo fuentes originales, todo lo que los rusos han ido desclasificando, el tratar de irlo traduciendo, irlo mirando y el ver un poco, hacer comparativa, ¿no?, entre unas cosas y otras, y pues eso, el tratar de poner las cosas un poquito también en su justo término. Sí, fantástico, es un punto de vista realmente, como obra historiográfica, realmente tengo que decir que es brillante, en ese sentido es para estar orgulloso. Y luego cuando llega la parte de la Segunda Guerra Mundial y cuando habla de Zhukov y de Stalingrado y de cómo los rusos lograron resistir, porque claro, las purgas de Stalin ocurrieron pegados al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Tukhachevsky y la eliminación de todos los grandes mariscales, y Rusia se vio, y eso se vio en la guerra ruso-finlandesa, con lo cual los nazis pensaron que eso iba a ser un paseo militar, y bueno, se encontraron con el alma rusa. Y eso es lo realmente destacable. Difiero de ti en un tema. El tema numérico sí que es importante, pero no creo que sea lo absolutamente determinante. Porque los rusos, por ejemplo, hacían cosas como desmontar hasta la última tuerca de una fábrica y llevarla detrás de los Urales. Eso es cierto. Y ponían a las mujeres a trabajar
y después muchas de esas mujeres no pudieron tener hijos porque el contacto con la pólvora o con determinados elementos químicos hacía que luego fueran estériles. Es decir, tenían una capacidad de sacrificio sí. que un occidental ni siquiera puede imaginar. Pero esto se ve con un pianista, mi hijo es pianista. Un ruso estudia 10 horas por día, los sábados y los domingos también, aunque sea el mundial, la final con Rusia jugando, ese día también estudia 10 horas. Entonces un occidental no puede entender esa manera de estar en el mundo. Y eso se nota en la manera en que montaron el ejército. Los resultados también. El propio Stalin estuvo en la antigua Volgogrado luchando él mismo. Stalin era un personaje muy mal estudiado en Occidente, pero que era un personaje que coincidió incluso en el tiempo con Hitler en Viena, y se fabula, porque fueron 5 años de cada uno, no hay testimonios de que se conocieran, pero probablemente viajaron por los mismos sitios. Era un gran jugador de ajedrez, cosa que ponía muy nervioso a Lenin, porque solía ganar siempre, y parecía que le hubieran extirpado el miedo a Stalin. Cuando había que robar un banco para la revolución, o cuando había que conseguir cualquier cosa, todo el comité decía, esto es un trabajo para Stalin. Que lo haga Stalin. Que lo haga Stalin. Y así fue. Y a diferencia de otros líderes, estuvo siempre en primera línea de batalla y estuvo haciéndose sin ser militar, sin tener la formación de un Rokossovsky o un Zhukov o nada por el estilo, ¿no? Zhukov era el gran genio. De hecho, es uno de los líderes, es uno de los pocos que en los momentos clave, pese a los errores y pese a haberse quitado de en medio, ¿no?, todo el tema de las purgas, inmediatamente después, con Zhukov, con Rokossovsky y todos los demás, pese a todo, se deja aconsejar. A diferencia de Hitler. A diferencia de Hitler. Eso es fundamental. Se deja aconsejar, o sea... Sí. Bueno, a ver, errores... Todo el mundo comete errores. O sea, los nazis llegan a las puertas de Moscú en octubre del 41. Quiero decirte que la guerra realmente comienza el 22 de junio del 41, porque fueron los 2 años que consiguió la URSS con el pacto de no agresión germano-soviético. Es decir, fueron unos meses en realidad donde se vio el rodillo nazi. Entraron 3,5 millones de personas, eran 40 nacionalidades, entre los cuales estaban los españoles también con la División Azul, como dije antes. Sí, bueno, sí, en Leningrado, pero quiero decirte que llegaron a las puertas a 32 kilómetros de Moscú, y ahí es cuando el propio Stalin llama a Zhukov y le da el mando absoluto de la defensa de la ciudad, cuando trae las tropas siberianas. Es decir, no transcurrió tanto tiempo, quiero decir con esto, entre el momento en que Stalin se da cuenta de que eso le desborda, que no puede con ello, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con Hitler, que hace todo lo contrario. Es decir, Hitler, eso se ve muy bien en Der Urtengang, que es la película esta del hundimiento, como un cabo, cosa que sacaba de quicio a todos los generales prusianos de carrera. Supuestamente sabía más de teoría militar e insistía, y esto es lo que hay que hacer, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay una diferencia... Muchas. De hecho, hay una parte en la que se habla precisamente de todo el periodo en el que, igual que el ejército alemán, mandan unidades, y de hecho mandan unidades aquí a España, y aprenden bastante. De hecho, hay un problema, y es que hay ciertas lecciones que las aprenden mal, las aprenden de forma equivocada. Por ejemplo, el tema de los comisarios, por ejemplo, es una, y el tema, por ejemplo, de que no es necesario o no es imprescindible el uso de la radio en las unidades blindadas, en las unidades acorazadas. Porque aquí en España, una unidad acorazada, una unidad blindada, se interna bastante fácilmente dentro de lo que es la tropa contraria, y pueden combatir de forma más o menos aislada sin ningún tipo de problema, y entonces no le dan importancia al tema de estar conectados ni con la retaguardia, ni con el cuartel, ni entre ellas, y entonces desechan o no le dan una importancia a poner radios absolutamente todas sus unidades de combate, cosa que los alemanes sí van a hacer desde el primer momento, y van a ir con esa ventaja que luego a los rusos les va a costar
a los jefes. Pero, a ver, el tema está en que cuando hace la purga se quita de en medio a toda la gran cúpula dentro de mariscales como de generales, a todos los que han combatido y a todos los que tienen algunos se salva, pero casi todo se lo quita de en medio. Entonces, claro, aquí a España ha mandado en su momento a los que se supone que eran lo más válido de la parte estratégica de combate, y también los quita de en medio. De hecho, ese va a ser otro de los grandes problemas que van a tener al principio de la guerra, que todas las teorías y todos los planteamientos de todos los generales y los mariscales que han sido purgados, por si acaso no los vamos a utilizar, porque no vaya a ser que los hayan purgado precisamente por haber dicho esas cosas o por haber comentado. Pero luego van a redescubrirlos y van a utilizarlos sin ningún tipo de problemas. O sea, pero tarde. O sea, el tema está en que van a llegar un poco más tarde y con muchas bajas y muchos problemas. Y casi a punto de estar, pues a punto de perder Leningrado o Moscú. Pero bueno. Sí, bueno, el tema de Stalingrado. A esto de caer, lo que pasa es que lo de Stalingrado, si nos ponemos muy tiquismiquis, Stalingrado se puede considerar que cae. O sea, que Stalingrado la han tomado. Lo que pasa es que, claro, queda nada. Pero que el nada que queda... Menos de un 10%. El nada que queda es lo suficiente... De hecho, Hitler anuncia por la radio para... y hay una conferencia donde anuncia que está totalmente tomada. Pero bueno, no puedes vender la piel del oso ruso... Y encima, sobre todo con el embolsamiento posterior, que eso es lo peor de todo. Que tomar la ciudad para que luego te embolsen a un ejército completo... Eso es una maniobra que pasará a la historia... Sí. Y se estudiará, bueno, se estudia, de hecho, en todas las escuelas de estrategia, ¿no? Absolutamente. Eso fue total, claro. Eso es Blitzkrieg y les salió perfecto. Y les salió perfecto. No se lo esperaba. Es un Kessel de 60 kilómetros con el aeródromo de, ¿cómo se llamaba? Pitomnik. Habría dos grandes aeródromos, o sea, son 60. Y hasta el último momento, Hitler... Habla con Goering, le convence de que puede suministrar. Y después, desde el sur, se supone que iban a romper el cerco, cosa que no ocurrió nunca. Es decir, desde el punto de vista de estrategia pura, no es solamente el Kessel y romper el cerco donde están los rumanos y donde están las unidades más débiles. Después mantener todo aquello. Y lograr que no conecten Paulus con Guderian o con alguno que viniera al rescate de esas tropas, porque hasta el último momento Hitler les plantó von Manstein, perdón, no era Guderian, perdón, tienes razón, como es del otro libro. Sí. No, pero sí. Pero que es una maniobra y realmente, bueno, y en Kursk luego de alguna manera, de otra forma distinta, pero ocurren. Quiero decir, incluso la manera de ocupar Berlín después, ¿no? O sea, como Berlín queda totalmente encerclada. Se me va otro idioma. Sí, pero eso ya es salvable. Lo de Berlín, bueno, hasta el último momento Hitler pensaba que iba a venir Benck al rescate, cualquiera de estos, pero él hablaba de unidades imaginarias. O incluso que los aliados en un momento dado... Claro, los aliados ante la marea rusa... En cuanto vieran a los rusos en Europa, iban a decir hasta aquí y les iban a... Sí, ese es el problema, es que los nazis hasta el último momento intentaron hacer una paz separada. De hecho, Himmler se la ofreció 2 días antes del suicidio de Hitler. Es decir, el tema de la lucha en 2 frentes es que no haber aprendido esa lección desde Napoleón o desde la Primera Guerra Mundial es lo que a los realmente grandes cabezas militares alemanes nunca pudieron superar aquello, ¿no? Es decir, la guerra en 2 frentes no tiene ninguna posibilidad.
Pero los rusos hasta el último momento no se fiaban de sus aliados, porque los otros no se sabía hacia dónde jugaban ni para dónde pateaban. Hombre, estaba claro, Churchill les odiaba. Hombre. Y de los americanos no sabían si podían fiarse o no, por muchos demócratas que fueran. Pero vamos a ver, claro. O sea, que... Eran un matrimonio de conveniencia. Sí, pero Pero, de inconveniencia. o sea, Churchill no podía verlos, o sea, de hecho... Sí. O sea, que... Pero es muy interesante cómo Vicente lo analiza desde aquí, porque hago hincapié en lo que ha vivido y han estudiado en fuentes que no son muy habituales dentro del punto de vista occidental de cómo nosotros vemos a la otra parte. Es decir, ha hecho un verdadero esfuerzo por tratar de aportar una visión ecuánime que creo que ayuda justamente, ¿no?, en ese sentido, para equilibrar de alguna manera los tantos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente pasó aquí? ¿Cómo es posible que realmente la revolución no solamente triunfara, sino que, de alguna manera, el gran peso específico de la Segunda Guerra Mundial estuvo allí? Es decir, no es un tema... Es decir, la apertura del segundo frente, Rusia la venía pidiendo, y el hecho de que los aliados optaran por hacer la maniobra desde Sicilia, desde Túnez y tal... Kesselring en Italia podía haber resistido hasta 1950 o hasta el 48. Es decir, lo hicieron por el lugar más difícil, más complicado. Es decir, y esperar hasta junio del 44 para invadir Normandía quería decir, vamos a debilitar a los rusos todo lo que podamos. Y los rusos obviamente pagaron un precio en sangre que es inimaginable en Occidente. Hasta el día de hoy se discute cuáles fueron las bajas. Las cifras. Se baraja hasta 26 millones, otros 22 millones, y tal, pero siempre por encima de 20 millones. Y cuando se hacen obras públicas en Volgogrado, ahora que no se llama Stalingrado, tal, se descubren cadáveres y metralla y de todo. Esos son... Para una visión occidental es difícil de comprender todo aquello, ¿no? Los propios nazis no perdieron más de 6 millones de personas, con toda la que montaron. Y o sea, el caso de Rusia y de la Unión Soviética en ese momento pues es algo digno de ver. Él nombró el tema con Ucrania, y es un tema, claro, muy delicado, y se toca en el libro. El odio ucraniano al ruso a través de los cosacos, y es algo que viene de mucho antes de toda esta cuestión, ¿no? El tema de la intervención del ejército de Polonia, justamente en la guerra civil, Pilsudski y toda esta gente, es decir, o sea, parecen, si uno no tiene... claro, es que parecen cosas completamente separadas, pero, claro, pero y que no tienen relación, ¿no? Sí que la tienen, y la tienen muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué Stalin después castiga a Polonia de esa manera tan brutal? Todo tiene una historia previa, todo viene de atrás, y Stalin y su gente obviamente vivió todo aquello, ¿no? O sea, pensar siempre, ¿no?, a quién favorece esto, o sea, que es la pregunta básica de todas las cosas, ¿no? ¿Por qué de repente Hitler en 6 años logra levantar un país que está totalmente en la lona, destrozado por Weimar y por Versalles y por las deudas y tal, y cómo de repente todo aquello se levanta de esa manera, y ese ejército? Y es muy interesante lo que dice él de las relaciones que tenía la Unión Soviética, carnales, con los nazis, que no podían entrenar, obviamente, porque tenían los problemas de Versalles. ¿Dónde hacían sus entrenamientos? ¿Dónde hacían las cosas? No olvidéis que Lenin, quien permite que Lenin llegue a Petrogrado, son los alemanes, quienes hacen la paz por separado con ellos, ¿no? Hay muchas cosas hay ahí. Muchas vinculaciones, es que está más o menos son, o sea, cada uno tiene sus áreas de influencia, sus esferas de influencia, y ya que tenemos especialistas y tenemos expertos, vamos a empezar a enviar. Se puede comentar, se puede decir que los soviéticos van en ese aspecto un pelín por delante en cuanto a lo que es el envío de las delegaciones diplomáticas con apoyo militar, pero muy poquito. O sea, estamos hablando, pues también es verdad que ellos parten de una base, y es que, por ejemplo, tanto en China como en Corea como en Vietnam hay muchos líderes, de los que luego serán muy famosos, que han estado luchando
en el Ejército Rojo, como oficiales del Ejército Rojo, contra Hitler. Por ejemplo, Kim Jong, el abuelo era un oficial del Ejército Rojo. Kim Il-sung, el filósofo, que además es alguien, no tiene nada que ver ni con su hijo ni con su nieto. Pero era un filósofo que os invito a leerlo, porque es digno de leer como filósofo, no solamente como... Ese como combate en revolucionario. las unidades coreanas al servicio de Stalin. Y luego es el que va a montar la revolución en Corea. En Corea. Entonces, Tratas la guerra de Corea, recordad que las unidades rojas prácticamente ocuparon todo lo que es Corea del Sur. Corea del Sur quedó reducido a la mínima expresión cerca de Busan, creo que es, y desde ahí se planificó, y de hecho MacArthur planteó la posibilidad de utilizar, y por eso lo apartaron, porque quería usar la bomba atómica otra vez. No, la bomba atómica no, varias. No, pero por eso que quería usar, ya que la tenemos, la usamos. Sí. Y es como, no, mira, mejor vamos a usar otras cosas. Entonces, en ese aspecto podemos decir que los soviéticos fueron un pelín por delante, pero vamos, en la parte de Indochina estaban ya los franceses de mucho tiempo antes. O sea, me refiero que realmente no es un tema Guerra Fría. El tema del apoyo, el tema de la alegación, los británicos, ¿no? El famoso juego en la India, en Afganistán. O sea, es que todo es muy anterior. O sea, ya existe el tema del apoyo y te mando una pequeña ayuda militar o un experto, Gordon Pachá, en el Sudán. O sea, me refiero, es que nos podemos ir para atrás. Las 4 plumas. Claro. Y peliculón. O sea, me refiero que no se inventa nada nuevo. Son cosas que ya están, que lo único es que le dan el... Tened en cuenta que todos estamos, veo que seguramente muchos de vosotros sois historiadores, pero estamos todos influidos por haber visto películas inglesas, fundamentalmente inglesas en el siglo XIX y norteamericanas del siglo XX. Es decir, de hecho, tenemos una especie de inconsciente colectivo, los occidentales, los que vivimos en Occidente, sobre quiénes son los malos, ¿no? Los malos nunca somos nosotros. Es decir, ni los ingleses son imperialistas, ni los franceses, ni llegan a... ¿no? De repente aparece un rubio guapísimo en medio del desierto y tal, y habla con los árabes, y los árabes prácticamente no saben ni comer y tal, y no hay ningún acuerdo Sykes-Picot, ni la partición de Irak, ni las fronteras de Siria. Nosotros nunca hemos hecho nada. Bueno, ahora me estaba acordando del reino de los cielos, cuando les enseñan a los árabes a hacer los pozos y la irrigación. O sea, es como, Dios mío. Sí. Un herrero, además. Un herrero inglés les enseña cómo se hace un pozo a los árabes. Ese tipo de cosas. Los ingleses repartidos por todos lados. Él acaba de hablar de la India. Obviamente tenían influencia en Afganistán desde hace muchísimos años, ¿no? Él analiza también la guerra de Afganistán, que fue un absoluto desastre en términos militares, a diferencia de lo que fue Corea, porque hasta el paralelo 38, obviamente, ahí pusieron y el caso de Vietnam, que fue al revés, fue una victoria comunista en ese sentido, ¿no? Es decir, pasa que, claro, en el momento en que transcurre Afganistán para los rusos, para los soviéticos, ya es la disgregación de la Unión Soviética. Claro, ahí se están desgregando completamente. Y eso ya sería para el siguiente libro que le invito a hacer, las causas de la disgregación de la Unión Soviética, porque es algo interesante de estudiar. De esos lodos, estos polvos, estos lodos, porque los rusos se sienten de alguna manera que eran una gran potencia y que de repente se encuentran con nada, ¿no? Y entonces, ¿por qué la Unión Soviética cae? O sea, ¿por qué implosiona y cuál es la presión desde fuera, ¿no? Y es una herida cerrada en falso, obviamente, que lo estamos comprobando. Ambas cosas. Los oficiales polacos se los habían cargado antes. Pero vamos. ¿Tú te refieres al ejército, la resistencia, al ejército libre polaco? Sí.
de hecho, la orden que le da Stalin al ejército polaco que tiene él a sus órdenes a punto de entrar es quietos parados. Seguro. Eso es así. Vamos, el odio de Stalin hacia los polacos es furibundo. Es una cosa igual que a los finlandeses. Pero con los polacos más. El que los polacos se hubieran ido a Inglaterra y hubieran montado un gobierno en el exilio, no se lo perdonaban. De hecho, Polonia siempre ha sido una piedra en el zapato en la parte, cuando eran del este, eran más católicos que los propios españoles o irlandeses, que ya es decir, en esa época, ¿no? O sea, eso se vio bien con el Papa polaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es decir, que respondiendo a tu pregunta, el historiador es él. No, pero... Pero claramente, por lo menos a mi visión, los rusos podían haber liberado Varsovia perfectamente y lo que necesitaban era, para ocupar Polonia, que esto ya estaba negociado en el 44, y sobre todo conservarla a largo plazo, necesitaban no tener a esta gente de por medio molestando. Entonces, cuantos menos quedasen, mejor para ellos. Y si encima se llevaban a unos cuantos nazis por delante... sí, encantado. Pues mucho mejor. O sea, en ese aspecto, el tema, ese Stalin no le tenía ningún problema. ¿En qué periodo? Porque, vamos a ver, inicialmente, con Trotsky no le queda otra que admitir que lo que él tiene es los restos del ejército imperial. Con lo cual, lo que usa son a los oficiales del antiguo ejército imperial, apoyados por sus comisarios políticos. Es decir, como te vea hacer algo raro, te pego un tiro. Y cualquier cosa me la van a notificar a mí, yo voy a dar el visto bueno. Entonces, va a ser todo muy lento, va a ser todo con un montón de problemas de papeleo, de transmisión de órdenes y demás, pero la estructura básica y la forma de hacer las cosas va a ser una continuación del ejército imperial, inicialmente. A partir de Frunze, en cuanto se termina la guerra civil y ya tenemos un pequeño respiro y cambiamos lo que es la estructura, empezamos a montar un ejército propio. De hecho, vamos a aprovechar que no tenemos nada, lo vamos a quitar todo, lo desmonta absolutamente todo y empieza a crear un ejército prácticamente desde cero, que es el gran problema, entre comillas, que tienen en los años 30. Problema y virtud, por lo que os he comentado antes. No les importa meter todos los nuevos adelantos, no les importa meter la radio, no les importa meter arma acorazada, todo el tema alemán de la Blitzkrieg. No tienen nada, con lo cual lo usamos. Funciona. Pero ahí Pero querría hacerte una acotación con respecto a lo que dijiste tú, la Guerra Civil Española, ¿no? La Guerra Civil Española. Es decir, si comparamos, corrígeme si me equivoco, o corregidme si me equivoco, o sea, la sensación que tengo yo es que la aviación que aportaron los soviéticos era muy inferior, sí, pero sí. Cuerpos de ventaja comparado con lo que aportó técnicamente hablando Hitler. Técnicamente hablando, los soviéticos en ese momento, arma aérea... Pero estás hablando del 36 al 39, que la guerra empieza... Pero es que 2 minutos después. la Luftwaffe en ese mismo momento ha metido un estirón, gracias precisamente a Göring, como vice-Reich, ¿no? Como vice... y además ministro. Mi pregunta era, ¿tú crees que en el 41, a nivel armamento, la Unión Soviética, antes, olvídate de los suministros, o sea, obviamente estaba en un plano inferior, ¿no? Sí, es decir, está en un plano inferior. ¿Y cómo todos no nombraste los Katyusha? No nombré los Katyusha, es verdad. Vale, pero el famoso órgano de... El famoso órgano de Stalin. Ya. Porque todo eso aparece de forma mágica, muy rápidamente, mágica, no. en medio de todo mágica, el no. conflicto. El tema está en que, es lo que estaba comentando, justo en este año, o sea, en los años de Frunze, empiezan a meter muchísimo dinero en desarrollo. El problema está en que desarrollar un arma... Dinero comunista, yo no lo cogería. Desarrollar un proyecto y llevarlo a buen término tarda bastante. Entonces, hasta casi... y sin el casi, hasta entrada a la Segunda Guerra Mundial, no tienen disponibles todos esos nuevos inventos y nuevos desarrollos que han estado testando durante toda esa década.
Y es cuando explota, y es en el momento en el que los tienen en la mano. Pues eso, tienen los MiG, tienen los Katyusha, tienen los fusiles de asalto, tienen, o sea, un montón de cosas que les llegan a las manos y las han desarrollado justo en el periodo anterior. Porque ya te digo, hasta ese momento lo que estaban tirando era de un tutum revolutum de cosas que nos quedan previas y todos los excedentes de lo que podemos irles comprando a todos los que, pues eso, lo que nos van dando los alemanes, lo que nos van dando los japoneses, lo que nos van dando los ingleses, lo que vamos a ir consiguiendo por ahí, mezclado. O sea, se junta el caldo perfecto en ese aspecto. Entonces, va a ser también uno de los grandes factores que les va a ayudar, lógicamente, a tener ese paso por encima que va a conseguir al final vencer, ¿no?, la mano a los alemanes. No, es un ejército de servicio militar. De hecho, durante todo el periodo soviético siempre es obligatorio el servicio militar. Duraba bastante tiempo. Es ¿Pero es mixto o simplemente es mixto? Es mixto. Lo que pasa es que, como en todos los servicios militares, hay muchísimas excepciones, y en periodos que no son bélicos las excepciones van aumentando. Con lo cual, en el momento en el que eres mujer, con posibilidad de tener hijos, estudios, tal, no sé qué, quedas no exenta, pero sí adscrita a lo mejor a unidades de estar en casa, de presentarte cada 15 días, o sea, lo que es el típico servicio. Esto lo analiza Vicente también en el libro. El Ejército Rojo llegó a ser un monstruo descomunal, es decir, y eso se ve en Chernóbil, en la participación del ejército en las labores de limpieza, no solamente los mineros. Es decir, bueno, sí, es como la gran empresa de la Unión Soviética, y son millones y millones de personas relacionadas con el ejército. Con lo cual, eso también influyó, o sea, drenaba una cantidad de recursos para la Unión Soviética que no podía seguir el ritmo que tenía Occidente, ¿no? Todos los arsenales que han quedado después de la caída del muro, que se han estado vendiendo a terroristas. Básicamente sí, de momento parece que bombas nucleares no, o venían con la espoleta mal. Esas quedan mal, eso creemos. Eso creemos. Sí. De hecho, ese es otro de los grandes factores. Ese es otro de los grandes factores, que es también todo el cómo son capaces, o sea, gracias a un esfuerzo brutal y a un, vamos, es un auténtico, desde nuestro punto de vista, una monstruosidad el cómo se utiliza a ciertos grupos, ¿no?, y a ciertos colectivos como mano de obra prácticamente esclava para levantar, y luego a los que no se les da de comer, cómo se venden excedentes de comida que no son excedentes, o sea, y cómo sacan dinero de debajo de las piedras vendiendo todo o prácticamente todo lo que pueden del patrimonio imperial, todos los grandes acuerdos comerciales de tema de venta de petróleo, recursos, para conseguir dinero, precisamente para conseguir todo el tema de la revolución de el meter la industria pesada. Lo comentábamos antes, es decir, no olvidéis que no es Inglaterra, ni Alemania, ni Francia. Es decir, el salto, que es algo que normalmente no se analiza mucho. Es decir, ¿cómo es posible que esta gente pusiera al primer tío en el espacio 40 años después de estar en el Neolítico? Porque así estaba Rusia en el año 17. Es decir, la manera en que mandaban las tropas. No es casual que la revolución estallara de esa manera, porque las tropas obviamente en algún momento tuvieron que decidir entre vida o muerte por la manera en que estaban comandadas de alguna manera, ¿no? O sea, el armamento, la forma en que se enfrentaron los alemanes en lo que antiguamente era Königsberg, en la Prusia Oriental, que luego ocuparon, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en 40 años y previamente lograran vencer a la maquinaria nazi contra todo pronóstico y después adelantarse a los americanos y poner al primer tío en el espacio? Es decir, llama la atención eso, es decir, ¿cómo es posible que una sociedad tan atrasada
de repente pegue esos saltos. ¿Tiene eso, y lo pongo simplemente como pregunta, ¿tiene algo que ver con el sistema socialista? Es decir, ¿Rusia habría podido hacer esa industrialización si hubiera seguido de la otra manera? No tengo respuestas, es simplemente... De hecho, eso es una de las cosas que cuando estudias el tema del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial es bastante curioso, y es todos los ejércitos, absolutamente todos los ejércitos, tienen un sistema de envío de paquetería desde lo que es la retaguardia a las unidades del frente. Comida, ¿no? Tal. El Ejército Rojo es el único que el servicio de paquetería va del frente a la retaguardia. Todo lo que encuentran a su paso se lo mandan para casa. O sea, y de hecho hay ejemplos de coches hechos parcelados y mandados en cajas para la madre, para el padre. Sí, bueno, y luego están... Comida, todo lo que pueden encontrar y lo mandan para casa. O sea, ¿cómo estaban? O sea, para que sean las unidades del frente las que alimenten a la retaguardia. Sí, claro. Sí. De hecho, eso es una de las cosas que van a tener un gran predicamento. Desde el momento en el que los soviéticos, los comunistas, tienen el poder en la Unión Soviética, pese a tener en contra a casi todos los gobiernos del mundo, van a tener a su favor a una gran parte de la población, y sobre todo de lo que son las élites intelectuales en casi todo el mundo, que les van a ayudar, les van a apoyar en todo lo que puedan, y sobre todo van a tener una red de contactos, incluso a nivel de espionaje industrial, espionaje militar, tal, brutal. Temas políticos, van a estar completamente conectados con absolutamente todo, en casi cualquier país del mundo.